Amigos, ¿alguna vez han mirado al cielo nocturno y se han sentido abrumados por la vastedad del cosmos? Millones de estrellas, galaxias extendiéndose más allá de nuestra comprensión, pero déjenme decirles algo justo aquí, dentro de sus cráneos, reside algo aún más complejo y misterioso, el cerebro humano. Es una jungla de neuronas, una sinfonía de señales eléctricas, un enigma que la ciencia apenas comienza a desentrañar. Y aunque no lo crean, este órgano de menos de 1,5 kilos es responsable de todo lo que sienten, piensan y experimentan. En este viaje de 30 minutos, vamos a explorar 20 secretos increíbles sobre el cerebro, secretos que podrían cambiar la forma en que ven el mundo y a ustedes mismos. Desde la cantidad de energía que consume hasta la forma en que crea recuerdos, prepárense para sorprenderse, y no se desconecten antes del final, porque les revelaré una técnica asombrosa que podría triplicar su capacidad de memoria en cuestión de semanas. ¿Listos para encender sus cerebros? Comencemos. Imaginen esto. Están corriendo un maratón, sus músculos están trabajando al máximo, su corazón late con fuerza, están sudando y respirando con dificultad. Se siente como si estuvieras quemando una cantidad enorme de energía, ¿verdad? Bueno, mientras pasan por este desafío físico, hay un órgano en su cuerpo que está tranquilamente sentado en su cráneo, sin sudar, sin jadear, y aún así consume la misma cantidad de energía que todas esas otras partes de su cuerpo combinadas. ¿Suena injusto? Ese es el poder del cerebro humano. Aunque solo representa alrededor del 2% de nuestro peso corporal total, consume la asombrosa cantidad del 20% de nuestra energía diaria. Es como si tuviéramos una pequeña estrella de neutrones dentro de nuestras cabezas, alimentando constantemente nuestros pensamientos, emociones y acciones. Y al igual que una estrella de neutrones, el cerebro nunca descansa. Incluso cuando dormimos, está ocupado procesando información, consolidando recuerdos y preparándonos para el día siguiente. Es una máquina de trabajo continuo, y su apetito por la energía es un testimonio de su increíble complejidad. Piensen en todas las funciones que realiza el cerebro a diario. Regula la respiración, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, procesa información sensorial de nuestros 5 sentidos, nos permite pensar, soñar, planificar y crear. Cada pensamiento que tenemos, cada recuerdo que evocamos, cada decisión que tomamos requiere una enorme cantidad de energía. Es como si tuviéramos miles de millones de pequeñas bombillas en nuestras cabezas, encendiéndose y apagándose constantemente. Pero ¿de dónde viene toda esta energía? Principalmente de la glucosa, el azúcar simple que obtenemos de los alimentos que consumimos. El cerebro es un verdadero glotón de la glucosa, exigiendo un suministro constante para funcionar correctamente. Así que la próxima vez que sientan un antojo por algo dulce, recuerden que su cerebro podría estar pidiendo un poco de combustible extra para alimentar sus pensamientos. Y no se sientan culpables por complacerlo de vez en cuando, después de todo, este órgano trabajador se lo merece. El cerebro humano es una maravilla de la naturaleza. No solo consume una cantidad desproporcionada de energía, sino que también es un hervidero de actividad constante. De hecho, se estima que generamos entre 60.000 y 80.000 pensamientos cada día. Eso es aproximadamente un pensamiento por segundo durante nuestras horas de vigilia. Piensen en eso por un momento. Una cascada incesante de ideas, imágenes, recuerdos, preocupaciones, esperanzas y sueños, fluyendo constantemente a través de nuestras mentes. Es como si tuviéramos una orquesta sinfónica dentro de nuestras cabezas, con miles de instrumentos tocando simultáneamente, creando una sinfonía compleja e intrincada. Y aunque no siempre seamos conscientes de toda esta actividad mental, está sucediendo todo el tiempo, dando forma a nuestra percepción del mundo y guiando nuestras acciones. Ahora, podrían pensar que con tantos pensamientos dando vueltas en nuestras cabezas, sería imposible concentrarse en algo. Y en cierto modo, tienen razón. La mente humana es increíblemente propensa a divagar, saltando de un pensamiento a otro como un mono saltando de rama en rama. De hecho, los estudios han demostrado que pasamos casi la mitad de nuestras horas de vigilia pensando en cosas distintas a lo que estamos haciendo en ese momento. Pero antes de que empiecen a preocuparse de que sus mentes estén fuera de control, permítanme asegurarles que esta divagación mental no es necesariamente algo malo. De hecho, puede ser increíblemente beneficioso para nuestra creatividad y resolución de problemas. Al permitir que nuestras mentes divaguen libremente, podemos hacer conexiones nuevas e inesperadas entre ideas, lo que lleva a ideas innovadoras y soluciones novedosas. Así que la próxima vez que se sorprendan soñando despiertos, no se castiguen, en lugar de eso, acepten el poder de la mente errante y vean a dónde los lleva. Amigos, ¿alguna vez han sentido que actúan en automático? Manejan a casa después del trabajo, y de repente ya están ahí. No recuerdan el camino, pero su cerebro, sí. Ese, mis amigos, es el poder del subconsciente. No es magia, es eficiencia. Imaginen procesar conscientemente cada decisión, cada sensación, cada imagen que reciben. Sería agotador. Por eso el cerebro delega, respiración, caminar, hábitos,
Todo eso va al piloto automático, al subconsciente. Ahora bien, esto no significa que somos robots sin voluntad. Significa que hay un sistema complejo detrás, tomando decisiones basadas en experiencias previas, predisposiciones, y sí, a veces, en pura casualidad. Entender esto es clave. Si queremos cambiar un hábito, tomar mejores decisiones, tenemos que hablar con el jefe, no con el becario. Hay que acceder a ese 95% sumergido, y eso requiere introspección, atención plena, y un poco de paciencia cósmica. Piensen en el subconsciente como un sistema operativo. Windows, iOS, lo que sea, pero para la mente. Recibe información, la procesa a una velocidad asombrosa, y ejecuta acciones. No está ahí juzgando si la información es buena o mala, simplemente la USA. Es por eso que romper con los malos hábitos puede ser tan difícil. No es suficiente con querer cambiar, hay que reprogramar el sistema. Y eso requiere esfuerzo consciente, repetición, como instalar una actualización de software, pero para el cerebro. Pero aquí está la buena noticia. Así como el subconsciente puede sabotearnos, también puede ser nuestro mejor aliado. Imaginen, aprovechar ese poder para alcanzar metas, para ser más creativos, para vivir mejor. El primer paso es reconocer su existencia, entender que no somos solo nuestra mente consciente, somos un universo de posibilidades. Y el viaje hacia el interior es tan fascinante como explorar las estrellas. Vivimos en un mundo acelerado, exigencias por aquí, notificaciones por allá. El estrés se ha vuelto tan común que casi lo consideramos normal. Pero ¿saben qué no es normal? Que el cerebro se encoja. Sí, amigos, así como lo oyen. El estrés crónico, ese que nos acompaña día tras día, tiene la capacidad de afectar físicamente la estructura del cerebro. En particular, el hipocampo, esa región vital para la memoria y el aprendizaje, puede reducir su tamaño bajo la influencia del estrés. Imaginen que el estrés es como un visitante inoportuno que llega a nuestra casa y empieza a mover los muebles, a reducir el espacio. Con el tiempo, la casa se vuelve incómoda, difícil de habitar. Lo mismo sucede con el cerebro. El estrés crónico no solo afecta nuestra capacidad de recordar y aprender, también puede contribuir a la ansiedad, la depresión, e incluso aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. En otras palabras, el estrés no es un juego, es un asunto serio para nuestra salud cerebral. Ahora bien, no se trata de vivir en una burbuja libres de estrés. Eso es imposible, y seamos honestos, un poco aburrido. La clave está en gestionar el estrés, encontrar maneras de navegar las turbulencias de la vida sin que nos arrastren al fondo del océano. Y aquí es donde entra la ciencia. Estudios han demostrado que actividades como la meditación, el ejercicio físico, e incluso pasar tiempo en la naturaleza, tienen un impacto positivo en la respuesta al estrés. Son como escudos protectores para nuestro cerebro. También es fundamental dormir lo suficiente, alimentarnos de manera saludable, y cultivar relaciones sociales sólidas. Suena simple, ¿verdad? Y lo es. Pero en la simplicidad a menudo encontramos las soluciones más poderosas. Recuerden, el cerebro es un órgano plástico, capaz de adaptarse y cambiar. Así que la próxima vez que sientan que el estrés los invade, respiren profundo, apliquen alguna de estas estrategias, y recuerden que tienen el poder de proteger y fortalecer su valioso cerebro. Durante mucho tiempo, la ciencia nos dijo que nacíamos con una cantidad finita de neuronas, y que a partir de cierta edad, era todo cuesta abajo. Como si el cerebro fuera un coche clásico, destinado a oxidarse en el garaje de la vejez. Pero amigos, me complace decirles que la ciencia también evoluciona. Y hoy sabemos que el cerebro es mucho más dinámico, más resiliente de lo que pensábamos. De hecho, el cerebro adulto tiene la capacidad de generar nuevas neuronas, un proceso conocido como neurogénesis. Es como si el cerebro tuviera su propia fábrica de repuestos, constantemente renovando sus piezas. Y lo mejor de todo es que tenemos cierto control sobre la producción. Nuestras acciones, nuestros hábitos, pueden influir en la tasa de neurogénesis. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que la fábrica de neuronas siga funcionando a pleno rendimiento? Bueno, resulta que muchas de las cosas que son buenas para el cuerpo también son buenas para el cerebro. El ejercicio físico, por ejemplo, es como un fertilizante para el cerebro. Estudios han demostrado que el ejercicio aeróbico, en particular, estimula la neurogénesis en el hipocampo, esa región clave para la memoria y el aprendizaje. La alimentación también juega un papel fundamental. Una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y vitaminas del grupo B, proporciona los nutrientes esenciales para el nacimiento y desarrollo de nuevas neuronas. Y no olvidemos la importancia del sueño reparador. Mientras dormimos, el cerebro trabaja arduamente, consolidando la memoria, eliminando toxinas y sí, generando nuevas neuronas. Así que ya saben, amigos, la próxima vez que se sientan tentados a saltarse el gimnasio, comer comida chatarra o quedarse despiertos hasta tarde, recuerden que están privando a su cerebro de la oportunidad de renovarse y crecer. Denle a su cerebro el combustible que necesita para seguir brillando.
Amigos míos, ¿alguna vez han intentado recordar algo importante después de una noche de insomnio? Es como buscar las llaves en un agujero negro, ¿verdad? Bueno, hay una razón cósmica para esto. Aunque parezca que nuestro cerebro descansa cuando dormimos, la realidad es que está más ocupado que un cometa en un cinturón de asteroides. Mientras dormimos, nuestro cerebro trabaja arduamente procesando la información del día, consolidando recuerdos y estableciendo conexiones neuronales. Es como si nuestro cerebro fuera un gran archivador cósmico, organizando y clasificando la información para un acceso rápido en el futuro. Pero cuando no dormimos lo suficiente, privamos a nuestro cerebro de este tiempo crucial de procesamiento. Es como si intentáramos hacer funcionar un telescopio espacial con la batería baja, la imagen simplemente no será tan clara. La falta de sueño afecta la capacidad de nuestro hipocampo, el centro de memoria del cerebro, para funcionar correctamente, lo que resulta en una memoria deteriorada. Así que la próxima vez que se sientan tentados a sacrificar horas de sueño, recuerden que están privando a su cerebro del tiempo que necesita para procesar y almacenar información. Dormir bien es como invertir en una memoria de alta capacidad para su cerebro, asegurando que esos recuerdos valiosos estén allí cuando los necesiten. Piensen en la última vez que aprendieron algo nuevo, ya sea un idioma extranjero, una nueva habilidad o simplemente un dato curioso. Durante el aprendizaje, nuestro cerebro crea nuevas conexiones neuronales, como si estuviera construyendo nuevos caminos en un mapa cósmico. El sueño juega un papel vital en la consolidación de estas nuevas conexiones. Durante el sueño profundo, nuestro cerebro repite los patrones de actividad neuronal experimentados durante el aprendizaje, fortaleciendo las conexiones y transfiriendo información a áreas de almacenamiento a largo plazo. Es como si nuestro cerebro repasara sus apuntes después de una clase magistral, asegurándose de que la información se quede grabada. La falta de sueño, por otro lado, interrumpe este proceso de consolidación, lo que lleva a una menor retención de información y a dificultades para recordar lo aprendido. Es como si intentáramos construir una nave espacial con piezas sueltas, la estructura simplemente no será sólida. Por lo tanto, si realmente quieren aprender y recordar información de manera efectiva, priorizar el sueño es esencial. Un cerebro bien descansado es como un cohete listo para despegar, capaz de absorber y retener información con una eficiencia asombrosa. El dolor, ese mensajero incómodo que nos alerta sobre lesiones y peligros potenciales. Es una experiencia sensorial que todos conocemos, pero aquí hay un hecho fascinante. El cerebro mismo, el órgano que procesa el dolor, no lo siente. Es una paradoja cósmica, ¿no es así? A diferencia de otras partes de nuestro cuerpo, el cerebro carece de nociceptores, los receptores sensoriales responsables de detectar el dolor. Es como si el centro de control de nuestro cuerpo fuera inmune a la señal de alarma que envía a todas las demás partes. Entonces, ¿cómo es posible que experimentemos dolor de cabeza si nuestro cerebro no puede sentir dolor? Bueno, el dolor de cabeza generalmente se origina en los tejidos que rodean el cerebro, como los vasos sanguíneos, los músculos y los nervios. Estos tejidos están llenos de nociceptores que envían señales de dolor al cerebro, que luego las interpreta como provenientes de la cabeza. Es como si el casco de un astronauta recibiera el impacto de un micrometeorito. El astronauta dentro no siente el impacto directamente, pero puede sentir las vibraciones y escuchar el ruido, indicando que algo anda mal. La ausencia de nociceptores en el cerebro tiene implicaciones fascinantes, particularmente en el ámbito de la neurocirugía. Durante la cirugía cerebral, los cirujanos pueden operar en el cerebro mientras el paciente está despierto, utilizando solo anestesia local para el cuero cabelludo y el cráneo. Esto se debe a que el cerebro en sí no siente dolor al ser cortado o manipulado. Imaginen eso, cirugía cerebral mientras el paciente está despierto y hablando con los cirujanos. Es un testimonio de la notable capacidad del cerebro para soportar procedimientos que serían insoportables en cualquier otra parte del cuerpo. Durante estas cirugías, los pacientes pueden responder preguntas, realizar tareas simples e incluso tocar instrumentos musicales, todo mientras los cirujanos trabajan en sus cerebros. Esto permite a los cirujanos mapear las funciones cerebrales con precisión y minimizar el riesgo de dañar áreas críticas del habla, el movimiento y la memoria. La próxima vez que sientan dolor, recuerden que es una señal de alerta vital de su cuerpo, pero también es un recordatorio de la notable capacidad de su cerebro para procesar información sensorial, incluso cuando él mismo no puede sentir dolor. Es como si el universo nos estuviera recordando la complejidad y el misterio que residen dentro de nuestras propias cabezas. A menudo pensamos en nuestros recuerdos como grabaciones perfectas del pasado, como videos almacenados en el disco duro de nuestro cerebro, pero la verdad es mucho más extraña y fascinante que eso. Cada vez que recordamos algo, no estamos simplemente reproduciendo un archivo.
lo estamos reconstruyendo desde cero. Y cada vez que lo hacemos, ese recuerdo está sujeto a cambios sutiles. Imaginen un juego cósmico de teléfono descompuesto, donde la información se transmite de una neurona a otra. Con cada repetición existe la posibilidad de errores, omisiones y adiciones. Lo mismo ocurre con nuestros recuerdos. Cuando recordamos un evento, nuestro cerebro recupera fragmentos de información de diferentes áreas de almacenamiento y los vuelve a ensamblar, como un rompecabezas cósmico. Pero este proceso de reensamblaje es susceptible a la influencia de nuestras emociones, creencias y experiencias posteriores. Es como si nuestro cerebro fuera un artista cósmico, reinterpretando y remodelando nuestros recuerdos con cada recuerdo. Los colores pueden volverse más vívidos o más tenues, los detalles pueden agregarse o eliminarse, y el significado general del evento puede cambiar con el tiempo. Esta maleabilidad de la memoria tiene implicaciones profundas. Si bien puede hacer que nuestros recuerdos sean más personales y significativos, también los hace propensos a la distorsión e incluso a la fabricación. Piensen en los testigos presenciales de un delito. Sus recuerdos, aunque vívidos, pueden verse influenciados por una serie de factores, como el estrés, el miedo e incluso las preguntas capciosas de los investigadores. La forma en que se les pregunta sobre un evento puede moldear y alterar sus recuerdos, lo que lleva a inexactitudes. Es como si el universo nos estuviera recordando que nuestros recuerdos no son hechos inmutables, sino construcciones subjetivas que pueden ser moldeadas por una variedad de fuerzas. Esto no significa que debamos descartar nuestros recuerdos como poco confiables, pero sí significa que debemos ser conscientes de su naturaleza maleable. Al comprender cómo funcionan nuestros recuerdos, podemos volvernos más críticos con nuestra propia memoria y más compasivos con los demás cuando sus recuerdos difieren de los nuestros. Después de todo, nuestros recuerdos son una parte integral de lo que somos, pero también son un recordatorio constante de la naturaleza fluida y en constante evolución de la realidad. Amigos míos, ¿alguna vez han sentido que después de una buena sesión de ejercicio, su mente está más despejada, más aguda? No es su imaginación. Resulta que el ejercicio físico no solo es bueno para el cuerpo, también es un gimnasio para el cerebro. Y es que cuando ponemos nuestro cuerpo en movimiento, aumentamos el flujo sanguíneo en todo el organismo, incluyendo el cerebro. Este torrente de sangre fresca transporta oxígeno y nutrientes esenciales que las células cerebrales necesitan para funcionar a toda máquina. Pero eso no es todo. El ejercicio también estimula la producción de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF para los amigos. Esta proteína mágica actúa como un fertilizante para las neuronas, promoviendo su crecimiento y supervivencia. Es como si el ejercicio le dijera a nuestro cerebro, «Hey, necesitamos más poder cerebral aquí». Así que ya saben, la próxima vez que se enfrenten a un desafío mental, recuerden que el movimiento es su aliado. A mover el cuerpo para potenciar la mente. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿qué tipo de ejercicio es mejor para el cerebro? La buena noticia es que no se necesita ser un atleta olímpico para obtener beneficios. Estudios han demostrado que incluso caminatas moderadas pueden tener un impacto positivo en la función cognitiva. Lo importante es encontrar una actividad física que disfruten y que puedan incorporar a su rutina de forma regular. Puede ser bailar, nadar, andar en bicicleta, practicar algún deporte. Las opciones son infinitas. Lo importante es mantener el cuerpo en movimiento. Y no se trata solo de mejorar la memoria o la concentración. El ejercicio también puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad, e incluso reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Así que ya saben, amigos, la próxima vez que piensen en saltarse su rutina de ejercicios, recuerden que no solo están haciendo un favor a su cuerpo, sino también a su cerebro. Mantengan esas mentes y cuerpos activos. Desde tiempos inmemoriales la música ha formado parte de la experiencia humana. Civilizaciones antiguas ya reconocían su poder para evocar emociones, conectar con lo divino, e incluso sanar el cuerpo y la mente. Hoy la ciencia nos permite comprender mejor cómo la música interactúa con nuestro cerebro, y déjenme decirles, los resultados son fascinantes. Resulta que escuchar música no es solo un pasatiempo agradable, es una actividad que activa múltiples áreas del cerebro de forma simultánea, desde las regiones encargadas de procesar el sonido, hasta aquellas involucradas en la memoria, la emoción e incluso el movimiento. La música es como una sinfonía neuronal. Y aquí viene lo interesante, amigos. Diversos estudios han demostrado que escuchar ciertos tipos de música, como la música clásica o la instrumental, puede mejorar la concentración y el enfoque. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, parece ser que estas melodías crean un ambiente sonoro armonioso, que ayuda a bloquear las distracciones y facilita la atención sostenida. Así que ya saben, la próxima vez que necesiten concentrarse en una tarea importante, consideren ponerse sus audífonos y dejarse llevar por las notas musicales. Su cerebro se los agradecerá.
Ahora bien, no se trata simplemente de poner cualquier música a todo volumen. El tipo de música que elijamos puede influir en nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de concentración. Por ejemplo, si necesitamos relajarnos y reducir el estrés, la música clásica o la música ambiental con sonidos de la naturaleza pueden ser nuestras mejores aliadas. Si por otro lado, buscamos un impulso de energía para entrenar, la música con ritmos rápidos y enérgicos será nuestra mejor opción. Incluso se ha demostrado que escuchar música con un ritmo específico puede ayudar a sincronizar nuestros movimientos y mejorar el rendimiento deportivo. Y para aquellos que buscan estimular su creatividad, la música instrumental o con melodías complejas puede ser la chispa que encienda la imaginación. La música tiene la capacidad de transportarnos a otros mundos, evocar recuerdos y emociones, y abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Así que ya lo saben, amigos, la próxima vez que se enfrenten a un desafío, ya sea mental o físico, no subestimen el poder de la música. Exploren diferentes géneros, encuentren las melodías que resuenen con ustedes y dejen que la música los acompañe en el viaje. El tiempo, ese concepto escurridizo que rige nuestras vidas, que parece avanzar a un ritmo constante e inmutable. O al menos eso es lo que nos dice nuestra percepción cotidiana. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a situaciones extremas? ¿Cuando el miedo se apodera de nuestro ser? En esos momentos de alta tensión, nuestro cerebro activa un mecanismo de supervivencia que altera nuestra percepción del tiempo. Es como si alguien presionara el botón de cámara lenta en la película de nuestra vida, permitiéndonos procesar información crucial y reaccionar con mayor rapidez ante el peligro. Esta distorsión temporal se debe en parte a la amígdala, una pequeña estructura cerebral con forma de almendra que juega un papel fundamental en el procesamiento del miedo y otras emociones intensas. Cuando la amígdala detecta una amenaza, envía señales de alerta a otras áreas del cerebro, liberando una cascada de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas aceleran nuestro ritmo cardíaco, aumentan la presión arterial y agudizan nuestros sentidos, preparándonos para luchar o huir. Y en este estado de hiperalerta, nuestro cerebro comienza a registrar los eventos con mayor detalle, creando la sensación de que el tiempo se ralentiza. Piensen en un momento en el que hayan estado a punto de sufrir un accidente, por ejemplo. Es posible que recuerden cada detalle de esos segundos que parecieron eternos, el sonido de las llantas chirriando contra el asfalto, la imagen del otro vehículo acercándose a cámara lenta, la sensación de adrenalina recorriendo su cuerpo. Esta capacidad de nuestro cerebro para distorsionar el tiempo en situaciones de peligro es una herramienta de supervivencia que ha evolucionado a lo largo de milenios. Al permitirnos percibir el tiempo como más lento, nuestro cerebro nos da una ventaja crucial para reaccionar ante amenazas y evitar daños. Es fascinante cómo nuestro cerebro, en su infinita complejidad, puede jugar con nuestra percepción del tiempo, expandiéndolo o comprimiéndolo según la situación. Y aunque esta distorsión temporal puede ser aterradora en el momento, también es una prueba más de la increíble capacidad de adaptación y supervivencia de nuestra especie. Así que la próxima vez que sientan que el tiempo se detiene o se acelera a su alrededor, recuerden que es solo su cerebro haciendo su trabajo, tratando de mantenerlos a salvo en este viaje cósmico que llamamos vida. Amigos míos, todos hemos escuchado que el sueño es esencial, pero ¿alguna vez te has preguntado qué está haciendo realmente tu cerebro mientras duermes? ¿Está apagado, como una computadora en modo de espera? Nada más lejos de la realidad. De hecho, mientras tu cuerpo descansa, tu cerebro se activa con una actividad frenética. Es como si estuviéramos hablando de una fiesta dentro de tu cabeza, mientras tú estás profundamente dormido. Durante el sueño, el cerebro trabaja arduamente procesando información, consolidando recuerdos y limpiando toxinas. Imagina a un equipo de archivadores estelares organizando la vasta biblioteca de tu mente, archivando recuerdos importantes y descartando información irrelevante. Es un proceso asombroso que es esencial para el aprendizaje, la memoria y la función cognitiva en general. Pero eso no es todo. También se cree que el sueño juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sistema inmunitario y la salud cardiovascular. Es como si el sueño fuera el mecánico cósmico que mantiene tu cuerpo y tu mente en perfecto estado de funcionamiento. Entonces, la próxima vez que te metas en la cama, recuerda que no te estás limitando a descansar. Estás embarcándote en un viaje fascinante a través de las profundidades de tu propio universo cerebral. El sueño no es un estado uniforme. En cambio, se desarrolla en ciclos que se repiten a lo largo de la noche, cada uno con sus propias características y funciones únicas. Es como si tu cerebro estuviera viajando a través de diferentes dimensiones del cosmos mientras duermes. La primera etapa es el sueño ligero, como la introducción a una película. Tu cuerpo se relaja y tu actividad cerebral comienza a disminuir. Luego ingresas a las etapas más profundas del sueño, donde las ondas cerebrales se vuelven más lentas y el cuerpo se restaura a nivel celular.
Es como si estuvieras flotando en la inmensidad del espacio, rodeado de un silencio profundo y estrellas parpadeantes. Finalmente, llegas al fascinante reino del sueño REM, donde ocurren los sueños más vívidos. Durante esta etapa, tu cerebro está tan activo como cuando estás despierto, pero tu cuerpo está paralizado. Es como si estuvieras presenciando un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos dentro de tu propia mente. Comprender las diferentes etapas del sueño nos ayuda a apreciar la complejidad y la importancia de este proceso vital. Es un recordatorio de que el cerebro es un órgano dinámico que nunca deja de trabajar, incluso cuando estamos inconscientes. Durante mucho tiempo, se creyó que el cerebro adulto era una estructura fija, incapaz de cambiar significativamente. Pero ahora sabemos que esto está lejos de la realidad. El cerebro es un órgano increíblemente dinámico, capaz de adaptarse y cambiar a lo largo de la vida. Es lo que llamamos plasticidad cerebral. Piensa en el cerebro como un bosque denso, con miles de millones de árboles, neuronas, conectados por caminos intrincados, sinapsis. Cada nueva experiencia, cada nuevo aprendizaje, crea nuevos caminos o fortalece los existentes. Es como si el bosque estuviera en constante evolución, respondiendo a los cambios en el entorno y creando nuevas conexiones a medida que exploras nuevos territorios. Esta capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse es lo que nos permite aprender nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos e incluso recuperarnos de lesiones cerebrales. Es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación del cerebro humano. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a un nuevo desafío, recuerda que tu cerebro no es estático. Está listo para crecer, cambiar y adaptarse contigo a medida que exploras las infinitas posibilidades del universo. Cada vez que aprendes algo nuevo, desde un idioma extranjero hasta tocar un instrumento musical, estás literalmente remodelando tu cerebro. Es como si fueras un escultor cósmico, cincelando y dando forma al paisaje de tu propia mente. El aprendizaje implica la formación de nuevas conexiones neuronales y el fortalecimiento de las existentes. Imagínate que cada nueva pieza de información que adquieres es como una estrella que se enciende en el cosmos de tu cerebro, creando nuevas constelaciones de conocimiento. Y aquí está lo más fascinante. Cuanto más desafías a tu cerebro, más fuertes y resilientes se vuelven estas conexiones. Es como si estuvieras construyendo puentes más sólidos y caminos más anchos en el bosque de tu mente, lo que te permite navegar por el conocimiento con mayor facilidad. Por lo tanto, no tengas miedo de salir de tu zona de confort y explorar nuevos horizontes intelectuales. Cada nuevo desafío, cada nueva habilidad que aprendas, expande los límites de tu universo cerebral. Nuestro cerebro, ese órgano asombroso que nos permite contemplar las estrellas y desentrañar los misterios del universo, también tiene un lado un poco goloso. De hecho, el cerebro es un verdadero devorador de energía, y su combustible preferido es la glucosa, un tipo de azúcar. Piensa en la glucosa como si fuera el combustible de un cohete, proporcionando la energía necesaria para que el cerebro realice sus funciones vitales. Sin suficiente glucosa, el cerebro simplemente no puede funcionar correctamente. Es como intentar lanzar un cohete al espacio con el tanque de combustible medio vacío. Sin embargo, como con la mayoría de las cosas en la vida, el exceso puede ser perjudicial. El consumo excesivo de azúcar, especialmente en forma de azúcares refinados, puede tener efectos devastadores en la salud del cerebro, especialmente en la memoria. Es como si estuvieras sobrecargando el motor de tu cohete con demasiado combustible, provocando un sobrecalentamiento y un mal funcionamiento. El consumo excesivo de azúcar puede interferir con la capacidad del cerebro para formar y recordar recuerdos. Es como si el exceso de azúcar creara una niebla densa en el cosmos de tu mente, dificultando la formación de nuevas estrellas, o recuerdos, y ocultando las ya existentes. Los estudios han demostrado que las personas que consumen grandes cantidades de azúcar tienen un mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer. Es como si el exceso de azúcar estuviera erosionando lentamente las estructuras mismas que sostienen la memoria. Pero no te preocupes, aún hay esperanza. Al reducir el consumo de azúcar refinada y optar por una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y granos integrales, puedes ayudar a proteger tu cerebro y mantener tu memoria aguda. Recuerda, tu cerebro es un universo complejo y fascinante. Al igual que cuidas tu cuerpo, es esencial que nutras tu cerebro con los nutrientes adecuados para que puedas seguir explorando las maravillas del cosmos durante muchos años. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado qué sucede en sus cabezas cuando algo les causa gracia? No me refiero a una sonrisa educada, sino a una carcajada que los deja sin aliento. Resulta que la risa es un fenómeno neurológico fascinante. Cuando algo nos hace reír, no es solo nuestro rostro el que se ilumina, sino también nuestro cerebro. Diversas áreas cerebrales se activan, como si estuvieran celebrando un festival de luces.
Desde la corteza motora, responsable de los movimientos musculares de la risa, hasta el sistema límbico, que gestiona las emociones, la risa es un verdadero trabajo en equipo neuronal, y no se trata solo de fuegos artificiales neuronales. La risa tiene beneficios tangibles para nuestra salud, reduce el estrés, libera endorfinas, que son analgésicos naturales, e incluso puede mejorar nuestro sistema inmunológico. Piensen en la última vez que se rieron a carcajadas. ¿Cómo se sintieron después? Probablemente más relajados, con menos tensión y, me atrevo a decir, más felices. Y es que la risa es una herramienta poderosa para afrontar los desafíos de la vida. Nos permite tomar un respiro, cambiar nuestra perspectiva y conectar con los demás. De hecho, la risa es un lenguaje universal. No importa tu idioma, cultura o trasfondo, una buena carcajada puede crear un puente instantáneo entre las personas. Así que la próxima vez que sientan la necesidad de reír, no se contengan. Déjense llevar por el momento, disfruten de los fuegos artificiales neuronales y cosechen los beneficios de este increíble regalo del cosmos. Vivimos en un universo en constante movimiento. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar a nosotros. La Tierra gira a 1600 kilómetros por hora, y nuestras neuronas disparan señales a velocidades asombrosas. ¿Pero alguna vez se han preguntado qué tan rápido procesa información nuestro cerebro? Prepárense para sorprenderse. En tan solo 13 milisegundos, un abrir y cerrar de ojos, nuestro cerebro puede procesar una imagen completa. Eso es más rápido que un rayo, más rápido que un guepardo en plena carrera, más rápido que un Ferrari en la línea de salida. Esta velocidad de procesamiento es crucial para nuestra supervivencia. Nos permite detectar peligros, tomar decisiones rápidas y navegar por un mundo complejo y dinámico. Desde reconocer un rostro familiar hasta esquivar un objeto que se aproxima, nuestra capacidad para procesar información visual a la velocidad del rayo es esencial para nuestra experiencia cotidiana. Para poner esto en perspectiva, las computadoras más potentes del mundo tardan varios segundos en procesar la misma cantidad de información visual que nuestro cerebro maneja en un instante. Imaginen la cantidad de cálculos que realiza nuestro cerebro cada segundo, cada minuto, cada día. Es una proeza de la ingeniería biológica que deja a los superordenadores más avanzados en el polvo cósmico. Esta velocidad de procesamiento no se limita solo a la información visual. Nuestro cerebro también procesa sonidos, olores, sabores y sensaciones táctiles a velocidades increíbles, creando una experiencia sensorial fluida y coherente. Así que la próxima vez que disfruten de una puesta de sol, escuchen su canción favorita, o simplemente observen el mundo que los rodea, recuerden la increíble velocidad con la que su cerebro está dando vida a cada momento. A lo largo de la historia, poetas, filósofos y científicos han reflexionado sobre la naturaleza del amor y la amistad. Pero solo recientemente hemos comenzado a comprender cómo estas conexiones humanas fundamentales impactan en nuestro cerebro. Resulta que el amor y la amistad no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas poderosas que pueden fortalecer la estructura misma de nuestro cerebro. Al igual que el ejercicio físico fortalece nuestros músculos, las relaciones sociales positivas nutren y fortalecen nuestro cerebro. Estudios han demostrado que las personas con relaciones sociales sólidas tienden a tener un mayor volumen de materia gris en áreas del cerebro, asociadas con la memoria, las emociones y la función social. Esto significa que el amor y la amistad no solo nos hacen sentir bien, sino que también pueden mejorar nuestra memoria, ayudarnos a regular nuestras emociones de manera más efectiva y aumentar nuestra capacidad para conectarnos con los demás. Además de fortalecer nuestro cerebro, las relaciones sociales sólidas también actúan como un amortiguador contra el estrés y la adversidad. Cuando nos enfrentamos a desafíos en la vida, contar con una red de apoyo de amigos y seres queridos puede marcar la diferencia. Estas conexiones nos brindan un sentido de pertenencia, propósito y seguridad, lo que nos ayuda a navegar por las dificultades con mayor resiliencia. De hecho, se ha demostrado que las personas con relaciones sociales sólidas tienen un menor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como depresión y ansiedad. Así que, ya sea que se trate del amor de un compañero, la amistad de toda la vida o el apoyo de una comunidad, recordemos el poder de las conexiones humanas para fortalecer nuestro cerebro y enriquecer nuestras vidas. Amigos míos, en el vasto universo de nuestro cráneo, existe un poder que rivaliza con las fuerzas más formidables del cosmos: la capacidad de cambiar nuestro propio cerebro. No me refiero a implantes cibernéticos ni a manipulación genética, sino a algo mucho más elegante y orgánico: la meditación y el mindfulness. Estas prácticas, arraigadas en la sabiduría ancestral pero validadas por la ciencia moderna, nos permiten esculpir la estructura misma de nuestra mente. Imaginen, por un momento, la posibilidad de remodelar las intrincadas redes neuronales que dictan nuestros pensamientos, emociones y reacciones. La meditación, en su esencia, implica aquietar el torbellino mental, enfocando nuestra atención en el momento presente. Al igual que un telescopio que se ajusta para observar una galaxia distante,
La meditación nos permite observar la danza de nuestros pensamientos sin apegarnos a ellos. El mindfulness, por otro lado, nos invita a prestar atención plena a nuestras experiencias sensoriales, sin juzgarlas. Al saborear cada bocado de comida, al sentir la caricia del viento en nuestra piel, cultivamos una profunda conexión con el aquí y ahora. Ahora bien, ¿cómo se traduce esta práctica mental en cambios tangibles en nuestro cerebro? Los estudios de neuroimagen han revelado que la meditación regular aumenta la densidad de la materia gris en regiones cerebrales asociadas con la atención, la regulación emocional y la compasión. Es como si estuviéramos fortaleciendo los músculos de nuestra mente, permitiéndoles funcionar con mayor eficiencia y resistencia. Pero aquí está la parte realmente fascinante. El mindfulness también puede reducir la actividad de la amígdala, el centro del miedo, y la ansiedad en el cerebro. Es como si estuviéramos bajando el volumen de la alarma interna, que a menudo nos mantiene atrapados en patrones de pensamiento negativos. Imaginen las implicaciones de esto, amigos míos. Un cerebro menos reactivo al estrés, más capaz de concentrarse y regular las emociones, y más conectado con la empatía y la compasión. Estas no son solo ideas abstractas, sino cambios medibles y significativos que pueden transformar nuestra experiencia de vida. Así que la próxima vez que se sientan abrumados por el estrés o la ansiedad, recuerden que tienen el poder de cambiar su propio cerebro. La meditación y el mindfulness no son soluciones mágicas, requieren esfuerzo y práctica constante, pero los beneficios potenciales son realmente transformadores. Amigos míos, les presento a la dopamina, una pequeña molécula con una gran responsabilidad: encender la chispa de la motivación en el vasto universo de nuestro cerebro. Imaginen, si quieren, este químico como el sistema de recompensas cósmico que impulsa nuestras acciones. Cada vez que logramos algo, desde una tarea simple hasta un objetivo a largo plazo, la dopamina inunda nuestros circuitos neuronales como una lluvia de meteoritos, creando una sensación de placer y satisfacción. Este torrente de sustancias químicas es lo que nos impulsa a repetir comportamientos, a buscar nuevas experiencias y a conquistar nuevos mundos, por así decirlo. Es fascinante cómo un mensajero químico tan pequeño puede tener un impacto tan profundo en nuestra conducta. La dopamina es la fuerza invisible que nos impulsa a aprender, a crecer y a alcanzar nuestro máximo potencial. Sin ella, seríamos como astronautas a la deriva en el vacío del espacio sin dirección ni propósito. Así que la próxima vez que se sientan motivados para perseguir un sueño, recuerden que la dopamina es la fuerza impulsora detrás de sus aspiraciones. Es la chispa cósmica que enciende el fuego de la ambición en lo más profundo de nuestro ser. Pero como todas las fuerzas en el cosmos, la dopamina también tiene su lado oscuro. Si bien es esencial para la motivación y el placer, su búsqueda descontrolada puede llevarnos por un camino peligroso. Las adicciones, por ejemplo, son un ejemplo de cómo el sistema de recompensa del cerebro puede ser secuestrado. Las drogas, el alcohol, incluso actividades como el juego excesivo, pueden inundar el cerebro con dopamina, creando una sensación artificial de euforia. El problema es que con el tiempo, el cerebro se adapta a estos niveles elevados de dopamina, lo que lleva a la tolerancia y la necesidad de dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Es como si el universo se expandiera a nuestro alrededor y necesitáramos correr cada vez más rápido solo para permanecer en el mismo lugar. Es importante recordar que la dopamina es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta, debe usarse con responsabilidad. Debemos buscar un equilibrio en nuestras vidas, encontrando satisfacción en las recompensas naturales y evitando la trampa de la gratificación instantánea. En última instancia, el objetivo no es eliminar la dopamina, sino comprender su poder y utilizarla para impulsar nuestro crecimiento y bienestar. Nuestro cerebro, ese órgano de apenas 1,5 kilos que llevamos dentro de nuestras cabezas, es una de las estructuras más complejas y fascinantes del universo conocido, y aunque solo representa alrededor del 2% de nuestro peso corporal total, no se dejen engañar por su tamaño, mis amigos, porque cuando se trata de consumo energético, el cerebro es un verdadero campeón de peso pesado. De hecho, este órgano asombroso consume la friolera del 20% de toda la energía que nuestro cuerpo produce. Piensen en eso por un momento. Estamos hablando de la misma cantidad de energía que consume una bombilla de 10 vatios, pero concentrada en un espacio no mucho más grande que un melón. Esta increíble demanda de energía es un testimonio de la actividad incesante que ocurre dentro de nuestras cabezas. Cada pensamiento, cada sensación, cada recuerdo, requiere una cantidad asombrosa de energía para funcionar. Es como si tuviéramos un universo en miniatura dentro de nosotros, con miles de millones de neuronas disparando señales a la velocidad de la luz. Y al igual que una estrella que brilla intensamente en la oscuridad del espacio, nuestro cerebro necesita un suministro constante de combustible para mantener su brillo. Entonces, ¿de dónde obtiene el cerebro toda esta energía? Bueno, principalmente de la glucosa, el azúcar simple que obtenemos de los alimentos que consumimos.
Al igual que un automóvil necesita gasolina para funcionar, nuestro cerebro necesita glucosa para alimentar sus procesos metabólicos. Cuando comemos, nuestro sistema digestivo descompone los alimentos en nutrientes, incluida la glucosa, que luego se libera en el torrente sanguíneo. El cerebro, como un rey en su trono, tiene prioridad sobre otros órganos y tejidos, y recibe un suministro constante de esta preciada fuente de energía. Pero no se trata solo de la cantidad de glucosa que consumimos, sino también de la calidad de los alimentos que elegimos. Una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras proporciona al cerebro los nutrientes esenciales que necesita para funcionar de manera óptima. Así que la próxima vez que se sienten a disfrutar de una comida, recuerden que no solo están alimentando su cuerpo, sino también su mente. Y así, mis amigos, llegamos al final de nuestro viaje a través de los 20 secretos del cerebro que cambiarán tu vida. Hemos explorado las profundidades de este órgano asombroso, desde su increíble consumo de energía hasta el poder de la dopamina para impulsar nuestras acciones. Espero que este viaje les haya resultado tan fascinante como a mí. Recuerden, el cerebro es un universo en constante expansión, lleno de misterios y maravillas por descubrir. Ahora que conocen los 20 secretos más impactantes sobre su cerebro, díganme en los comentarios, ¿cuál les sorprendió más? No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente episodio.